Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean nuevamente a este podcast que lleva por nombre Conecten Mob. Les recordamos que esta es una iniciativa de Jóvenes en Movimiento juntos con ODS en Acción. Y es de esta manera que vamos a continuar con un nuevo episodio y para ello inevitablemente tenemos a un personaje, a una señorita comprometida justamente con el activismo y por favor nos gustaría conocerla más. Ella es Brenda Lorena Terán Escoba, es miembro de la Plataforma Departamental de Prevención de Embarazo Adolescente en Cochabamba. Lorena, ¿cómo estás? Un gusto, un placer venir nuevamente aquí. Entonces, justamente yo he visto de que estamos en un podcast que va a tratar de un tema muy importante. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, es así que ya mencionaste que tenemos una temática en específico y es que en este episodio nos vamos a centrar en conversar, reflexionar y repensar precisamente sobre este tema que es salud sexual. Es en ese sentido que nos gustaría conocer tus percepciones de pronto, Lorena, ¿qué podríamos entender de una manera simple, concreta por salud sexual? En lo que respecta a la salud sexual es más que todo lo que no estamos hablando de género, no estamos hablando de lo que sería de sexo como tal. Cuando hablamos de sexo tal vez hacemos referencia más que todo a lo que sería lo fisiológico, lo biológico. Y cuando hablamos de género estamos hablando de lo que serían las características arraigadas socialmente, ¿no? Y cuando estamos hablando de la salud sexual es un tabú hoy por hoy, ¿no? Cuando deberíamos hablar de la salud sexual más abiertamente y estamos haciendo referencia a que tenemos que vivir nuestra sexualidad con responsabilidad. Eso más que todo, porque como jóvenes en la plataforma vemos de que hay mucha esa deficiencia de que no pueden hablar libremente entre adolescentes, con sus papás o con sus profesores justamente de este tema sin ser juzgados, ¿no? Es como que, ¿por qué estás hablando de esas cosas? No, sí, es muy interesante la reflexión que tú nos haces precisamente al respecto, porque hay algo que de pronto, como tú decías, esto es un tabú, pero también tenemos hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales, y es en ese sentido que cómo es que influyen, ¿no? Verdaderamente para que los jóvenes puedan percibir la salud sexual, la sexualidad en ese sentido. Justamente los medios de comunicación cometen el peor error en cosificar a las personas. Hay mucha esa cosificación y una desinformación tremenda, entonces ahí es como que se está viendo un adoctrinamiento hacia los espectadores de que hablar de salud sexual reproductiva es peligroso, estamos hablando ya directamente de relaciones íntimas, ¿no? De coito, para decirlo claro, ¿no? Porque justamente si estamos tratando de cambiar eso, hay que hablar sin tabús, hay que hablar correctamente y incluso, ¿cuál es el peor error que se comete en muchas ocasiones? Es de que lo ven en el sistema educativo como que no es adecuado hablar de sexualidad o de salud sexual. Porque ya directamente los padres intervienen y dicen, ¿cómo les van a enseñar a tener coito a mis hijos? ¿Cómo van a enseñarles a hacer esas cosas, no? Pero no es lo adecuado, no debería de verse de esa forma, porque la salud sexual es planteada mediante la educación sexual integral. Entonces ahí es una información y es según las etapas que se da, ¿no? Sí, mira, yo recuerdo con lo que tú nos dices ahorita, uno de los inconvenientes o de pronto peligros que suceden justamente con hablar de salud sexual es que de pronto caemos en desinformación y hay muchas páginas de pronto, gente que informa pero no con esa responsabilidad adecuada, ¿verdad? Entonces también creo que hay una gran confusión solamente en centrarse en el hecho de abordar de repente solamente temas bien concretos de la salud sexual, como por ejemplo el uso de preservativos, digamos, ¿no? Y que se limite netamente a eso. Cuando yo entiendo, personalmente me corrige si de pronto puedo hablar así, que la salud sexual tiene que ver con algo más integral, ¿verdad? Entendiendo de cómo funciona nuestro cuerpo, entendiendo qué es lo que sucede en un cuerpo adolescente precisamente. En ese sentido, yo creo que también podríamos reflexionar sobre cómo es que de pronto podríamos encontrar estas fuentes confiables, fuentes que puedan hacer que los jóvenes estén informados al respecto, los adolescentes, al momento de buscar esta información que, como volvemos a reiterar lo que tú nos planteabas, en los colegios, en nuestras familias propiamente, de lo que ahora es, no se suele conversar mucho de estos temas, de pronto por la incomodidad, ¿verdad? Y es por ello que hay que pensar, de buscar, de hacer o de encontrar fuentes confiables al respecto.
Justamente, volviendo a esto de los medios de comunicación, como dices, es exactamente lo que tú te refieres de una información adecuada, y tenemos que buscar fuentes adecuadas. Hay muchas fuentes, hay profesionales capacitados, y sí, efectivamente deberían de ser las familias quienes nos deban de enseñar estas cosas, o en el colegio, pero por la desinformación y también por el miedo de hablar o la vergüenza de hablar, porque hay que hablarlo tal y cual, ¿no? Es vergüenza. Entonces no lo quieren decir o no saben, pero hay también personas de que dicen, mi hijo tiene que saber al respecto de este tema. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a diferentes lugares. Hay, por ejemplo, el AIDA, el Centro de Atención Integral Diferenciada para Adolescentes. ¿Qué métodos anticonceptivos tienes que saber usar? ¿Cómo es la planificación familiar? Eso más que todo. ¿Qué ITS hay? ¿Qué enfermedades puedes prevenir? ¿Qué métodos son de barrera? ¿Qué métodos sirven para lo que sería justamente en estas ocasiones? Y que se debe hablar claro, no es solamente de que una pastilla te va a proteger de todas las enfermedades, no es así, ¿no? Y muchas veces hay ese miedo de que al embarazo nomás le tienen miedo, cuando también se tiene que tener miedo a las enfermedades, ¿no? A las de transmisión sexual. Y ahí hay papás de que dicen, pero ¿cómo voy a hablar de esas cosas con mi hijo si ni yo sé? Entonces ellos justamente van a estos centros. En el caso de las jovencitas, si es necesario y hay un ginecólogo de confianza o ginecóloga, entonces se puede recurrir a eso. UNFA también, las páginas de UNFA, IPAS, se cuenta con esa información. Las páginas de SEMSE. Sí se tiene que saber a qué lugares se puede recurrir por información verídica justamente, porque si vas a entrar directamente al internet de cómo se usa el condón, digamos, y te va a entrar a Wikipedia, tal vez no es verídica esa información, porque quien sea puede subir información en Wikipedia. Sí. Con decirte que incluso ha habido casos en los que la pastilla anticonceptiva, mi novio ha tomado la pastilla, no, él no tenía que tomarla, ¿no? Y eso, casos reales, ¿no? Sucede, puede parecer ridículo, pero sucede. Sí, de pronto mira, lo que justamente sucede es que de pronto ahorita nos puede causar gracia, ¿no? Pero sin embargo hay que entender que causa daños a nuestro cuerpo, no hay alteraciones justamente al respecto. Y creo que eso ya hemos tocado precisamente lo que tú decías, ¿no? Que son unas formas de promover justamente con qué medios se puede contar de ayuda. En este caso lo que decías, AIRA, sí. También SENSE, UNFA. Ahora hay algo muy importante de que justamente jóvenes de movimiento estamos en lo que sería con la plataforma. Hay una plataforma digital donde se brinda estas informaciones y hay mucho material. Hay material dinámico, porque si quiera o no se quiera, los jóvenes no aprenden lo que sería de manera expositiva. O sea, uno puede fácilmente pararse en frente de los demás y ver diapositivas y listo, pero no es así de fácil. Se tiene que llamar la atención de los jóvenes hoy por hoy. Justamente en la plataforma se está haciendo uso de la tecnología para no fomentar lo que sería la salud sexual a los jóvenes. Claro que sí, es ideal lo que tú mencionas justamente acerca de esta plataforma digital que ya se tiene para que jóvenes, adolescentes, justamente que en momentos de apuros, yo creo que todos podríamos recordar nuestras experiencias, ¿verdad? Y que hemos debido de buscar algún tipo de información, ¿no? Y que ocasionalmente siempre esto venía de nuestros amigos, ¿no? De algún conocido y demás, ¿no? Pero que de pronto ese amigo no tenía una buena información y caímos en rayos, ¿no? La peleé, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero finalmente, para que podamos ir cerrando esta bonita reflexión, esta bonita idea que hemos ido compartiendo contigo, Lorena, ¿qué tal? ¿Qué mensaje podríamos dejarle para los jóvenes, los adolescentes, en ese momento al público que nos está escuchando, que va a escuchar precisamente lo que estamos hablando? Bueno, más que todo, el mensaje que les daría de el momento de vivir su sexualidad, háganlo con responsabilidad e información. No hay prisa por crecer, pero cuando llegue el momento, infórmense adecuadamente. Tenemos lo que sería este espacio para compartir con ustedes la información y que ustedes la puedan usar, ¿no? La curiosidad es buena y la tecnología también, siempre y cuando se abuse de manera adecuada. Muchas gracias por la invitación. Exactamente, a ti muchas gracias, Lorena, por poder acompañarnos. Les recordamos que este episodio es una iniciativa, se da gracias justamente a Jóvenes en Movimiento y ODS en Acción, y esperamos reencontrarnos pronto nuevamente en el siguiente episodio de este podcast Conecte Mob. Será hasta pronto. Gracias, Lorena. Hasta pronto.